al conocidísimo Mario Campos, politólogo, comunicólogo, y nos acompaña también como miembro de este consejo del observatorio, a Regina Santiago, que coordina el observatorio, y al director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, el doctor Manuel Alejandro Guerrero, a quien le cedo el uso de la palabra para que les dé la bienvenida y les diga cómo vamos a operar en esta información que marca una etapa, el fin de la etapa electoral hasta el día del cómputo de las elecciones, y enseguida que puedan ustedes hacer las preguntas, las dudas que nos quieran plantear a estos resultados finales en esta etapa de observación de medios y redes sociales. Manuel Alejandro. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por atender de nuevo esta convocatoria. Para la Universidad Iberoamericana, pues el trabajo con UNCIM y para el Departamento de Comunicación en particular es muy importante, porque como ustedes pudieron darse cuenta, después de la reforma electoral del 2007, pues digamos que la parte sustancial de los contrastes, incluso de los ataques o de lo que puede considerarse como las campañas negativas, se traslada a las redes sociales. Y de ahí la importancia de esta iniciativa de haber hecho un monitoreo en esta ocasión específicamente sobre cómo se movieron las campañas en las redes sociales. No esperábamos, y creo que esto debemos de ser muy francos, que hubiera, digamos, una irrupción de parte de actores sociales como lo hubo, y creo que eso le dio también un giro muy importante a la dinámica del debate dentro de las campañas. Regina Santiago va a comenzar haciendo pues un análisis general de lo que fue la información a lo largo de la campaña y dirá algunos comentarios particulares sobre la jornada electoral. Jorge después entrará a la parte más técnica del monitoreo y cierra Mario con una reflexión global sobre la importancia que tuvo este monitoreo. Creemos y estamos convencidos que pues la dinámica y los debates en redes sociales pues llegaron en este proceso electoral prácticamente para quedarse. Por lo tanto, ejercicios como este en el que estuvimos acompañados por muchos de ustedes, sobre todo los periodistas, los medios de comunicación que nos apoyaron a lo largo de estos meses de monitoreo con pues el debate, el intercambio, el diálogo, a veces las observaciones y la crítica constructiva, pues nos ayuda a todos, porque este es un instrumento fundamentalmente ciudadano, es un instrumento que está al servicio pues de quien lo quiera utilizar, ¿no? Los medios, los ciudadanos, los partidos políticos, los académicos, en fin, todos aquellos que quieran entrar, y se construye a partir de ese intercambio. Bueno, yo hasta aquí me quedo, les agradezco mucho y le doy la palabra a la maestra Regina Santiago. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, muchísimas gracias por volvernos a acompañar en este momento. Yo quisiera comenzar precisamente por hacer una evaluación de la iniciativa que tuvimos hace una semana, en donde quisimos compartir con ustedes algunas de nuestras reflexiones en términos de la importancia de mantener las redes sociales como un espacio público de intercambio, de debate de ideas, pero que había sido de alguna manera copado, secuestrado por campañas negativas y campañas que en algún momento llevaban a la desinformación. Este análisis, este diagnóstico que veníamos viendo que se iba agudizando esta parte de la desinformación, de las estrategias de desinformación, conforme se acercaba la jornada electoral, pues nos hizo prender los focos rojos. Lanzamos nuestra iniciativa Vota Informado, no te enredes, con el hashtag,
Y yo quisiera sí subrayar que tuvimos pues muy buena respuesta. Desde luego, bueno, pues se hizo el debate con algunas personalidades en Twitter que nos decían, bueno, pues no queda claro, hay que preservar este espacio de libertad, y eso nos dio oportunidad de subrayar lo que es un punto fundamental para este observatorio: la necesidad de preservar la libertad, desde luego, pero esa libertad no la vamos a preservar si dejamos que nos la invadan con desinformación y con campañas agresivas que a veces derivaron inclusive en amenazas de muerte. Esa parte no se vale, esa parte hay que reportarla, hay que estar alertas, hay que decirle a todo aquel que recibe las amenazas de muerte que no por ser en Twitter se valen, se pueden denunciar perfectamente y se deberían de denunciar con la policía cibernética. O sea, no se vale que a nadie lo agredan en ese sentido y lo amenacen. Entonces, con esa conciencia de una defensa de nuestros espacios y de nuestro derecho a estar bien informados, a estar informados por la verdad, a estar informados lejos de estas estrategias de desinformación, pues convocamos a la ciudadanía, convocamos a todo aquel que quisiera denunciar las cuentas falsas que se estaban utilizando para estos propósitos específicos de desinformación, y tuvimos una gran respuesta de parte de la gente, y además una gran respuesta de parte de los medios y de las instituciones. Entonces, por ahí es por donde yo he querido empezar. Está subrayada esa parte en el comunicado que nosotros les dimos. Hay el caso específico de la cuenta apócrifa del IFE, como también el observatorio sirvió de enlace para que lo que la ciudadanía reportaba, como por ejemplo lo que sucedió en la jornada electoral, que surgió una nueva cuenta apócrifa del IFE, ya que se habían logrado deshacer de la primera que habíamos reportado, pues surgió una nueva, pues entonces la reportaron los ciudadanos, nosotros se la reportamos al IFE, y hubo la posibilidad, bueno, de bajar esa cuenta, de que se suspendiera la cuenta. Entonces, esos son éxitos concretos de una iniciativa en donde el observatorio actuó como enlace entre los propios medios, entre las autoridades, entre los ciudadanos. Entonces, pues muchas felicidades, y lo que nosotros queremos también es reflexionar con ustedes, reflexionar con algunos académicos, consultores políticos que están aquí presentes, y ver qué vamos a hacer hacia adelante. Creo que ese es un punto fundamental, y bueno, Jorge, creo que sería muy importante que nos recordaras cómo cívicos, como ciudadanos, nos hemos unido en esta tarea de reflexionar sobre la necesidad de evitar los linchamientos mediáticos y enfocarnos hacia la construcción de un discurso de paz. También ya en algún momento tuvimos la presencia de Mauricio Mecholán, de la iniciativa México con Paz, y ya tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre este tema. Todos estos documentos los pueden ustedes encontrar en nuestro sitio, que bueno, ya lo conocen y viene planteado en el documento que les entregamos. Entonces, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues les quiero comentar que, como comentaba Regina hace un momento, el esfuerzo que hicimos junto con Cosmo Ciudadano, somos un comité de observación en redes sociales, y estuvimos muy activos a lo largo de de este periodo electoral. Estuvimos muy activos con una observación, un monitoreo diario que se hizo
hicimos investigaciones, hicimos análisis cualitativos y cuantitativos de las redes sociales. Utilizamos algunos programas para poder hacer un monitoreo y una observación diaria de todo este proceso. Descubrimos, bueno, Twitter evidentemente se puede medir, se puede hacer un seguimiento de los fenómenos, de lo que los usuarios están haciendo, no tanto así con Facebook, por ejemplo. Y yo creo que algo de lo más importante es que estuvimos documentando los fenómenos que se presentaban en las redes sociales. Creo que nos dimos cuenta de que con este ejercicio en las redes sociales por parte de los usuarios, vimos que se sentaron bases, ¿no? Se hicieron cimientos importantes para la construcción del ejercicio de la libertad de expresión y, por supuesto, también la construcción de la democracia a través de estos canales que son muy democráticos, por supuesto, son canales horizontales a los que todo el mundo, los que tienen acceso a ellos, los pueden utilizar. Nos dimos cuenta de que hubo lecciones en el uso de esta herramienta en torno a las elecciones presidenciales. Creo que hubo lecciones importantes, vimos cosas muy buenas, detectamos también algunos fenómenos como fenómenos de intolerancia de pronto en los usuarios. También detectamos algunos comportamientos de inhibición de los mismos usuarios, de pronto ante el calor de las elecciones presidenciales. Vimos también que hubo, como comentaba Regina, perfiles falsos, cuentas apócrifas, hubo mucha actividad en las redes. Y por supuesto que vimos también que en las redes se dan de pronto fenómenos de desinformación y se pueden convertir en rumores, y muchas veces los mismos usuarios utilizan la información que se gesta en las redes sociales para transmitirla, y esto a veces contribuye con la desinformación. Creo que el uso de las redes sociales tiene que tener un manejo responsable. Tenemos que ser conscientes como usuarios de lo que estamos transmitiendo, de lo que queremos transmitir, y por supuesto que algo que comentábamos la vez pasada, estamos en un momento en donde el Photoshop el uso del Photoshop está muy generalizado, y de pronto hay imágenes que se transmiten y se pueden convertir en rumores. Entonces, por supuesto que todo esto está documentado, lo tenemos, el resultado de las observaciones de estos monitoreos están documentados en las páginas, y también hay ejercicios de reflexión en torno a estos fenómenos por parte de muchos especialistas que contribuyeron desde diferentes ángulos de diferentes actividades profesionales a escribir artículos, y lo tenemos en la página, en las diferentes páginas. Creo que, como comentaba, lo más importante es que concienticemos a la gente del uso de las redes sociales, que podamos contribuir también con la alfabetización digital, que también es otro de los proyectos importantes, en la medida en que la gente conozca los fenómenos que se están dando en las redes sociales, los entienda, sea consciente de cómo se puede interactuar con otros usuarios, pues en esa medida vamos a tener un uso más responsable y podemos aprovechar mucho más estas redes sociales. Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Pues yo quisiera compartir con ustedes, a partir del trabajo que ha documentado el observatorio, algunas conclusiones que creo que son interesantes.
La primera, que son las primeras elecciones federales en los tiempos de las redes sociales. Y eso es un fenómeno interesante porque, si bien Internet ya había jugado un papel relevante desde el proceso electoral de 2006, donde vimos que buena parte de la comunicación no formal, es decir, la de los spots, la de las conferencias, la de los comunicados, circuló a través de cadenas de presentaciones de PowerPoint, de foros electrónicos. Esa es la primera elección federal en México que nos ocurre en los tiempos de Twitter y de Facebook. Hay fenómenos cuantitativos, como lo van a ver ustedes en el documento que está entregando el observatorio, que hablan de la importancia del fenómeno. Se habla de más de 25 millones de cuentas de Facebook en México, y algunos hablan de alrededor de 10 millones de cuentas en Twitter en México. Siempre es complejo el dato de cuántas de esas cuentas están activas, cuántas no, pero visto el dato así, por lo menos para el caso de Facebook, no es exagerado señalar que hay más usuarios de redes sociales en México que lectores de periódicos, por ejemplo. Y nadie discute en este momento que los periódicos son importantes para la calidad democrática de un país. Sin embargo, todavía hay como ciertas resistencias a reconocer la importancia de las redes sociales como un espacio importante de la calidad democrática de una sociedad. Las redes sociales, en ese sentido, fueron utilizadas durante este proceso electoral como el gran espacio de la conversación ciudadana. Y los ciudadanos hablan de aquello que les importa, lo mismo del partido de fútbol que del clima o del proceso electoral. Y parte de la labor del observatorio fue registrar cómo una parte de la conversación de las redes sociales se destinó de manera importante al tema político. Este hecho convirtió a las redes sociales en un campo muy atractivo para la disputa política. Las campañas y la contienda electoral también se realizó en las redes sociales. Y eso quedó de manifiesto con varios fenómenos que el observatorio a lo largo de estos meses ha documentado. La creación de estrategias de comunicación especializadas para las redes sociales, en el entendido de que parte de los presupuestos de los partidos políticos no solamente se destinó a la comunicación vía spots, a la comunicación, la producción, no a la compra, pero vía spots, y parte de los recursos se destinaron al asalto a las redes sociales. Y esto se realizó por varios canales. Desde los canales formales, como eran las cuentas públicas reconocidas de los partidos y de los candidatos, hasta la creación de voceros oficiosos que, sin ser parte de la estructura de los partidos, eran generadores de contenidos que formaban parte de las campañas. De tal suerte que lo mismo vimos en la circulación de contenidos positivos, hablando de un candidato, que de contenidos negativos, en algunas ocasiones buscaban denigrar, humillar o descalificar a los adversarios a partir de estas cuentas no oficiales, pero de alguna manera vinculadas con el sentido de las campañas. Lo decía ahora Jorge, una de las lecciones que me parece tiene este proceso es que necesitamos educarnos en el uso de las redes sociales. Eso significa, por ejemplo, como instituciones, tomar en serio lo que se dice de las instituciones en las redes sociales. Y hay recomendaciones muy específicas para ello. Por ejemplo, contar con cuentas certificadas en la medida de lo posible. Cuando esto no se haga vía las propias empresas, como el caso de Twitter, los propios sitios web de las instituciones son un canal ideal para que, si tú consultas la página del PRI, PAN, PRD, IFE, Josefina Vázquez Mota, Enrique Nieto, de manera clara identifiques cuáles son las cuentas oficiales, para reducir este fenómeno que ha documentado el observatorio de las campañas de desinformación. Es difícil, por supuesto, atribuir a algún actor en particular una campaña de desinformación, me parece que por su propia naturaleza. No hay ningún actor político que diga, hey, sí, yo creé cuentas falsas para desinformar. Eso me parece que nadie es tan ingenuo para hacerlo, y nosotros, a lo mejor, tan astutos para poderlo probar. Pero lo que sí podemos decir es que, así como se crearon cuentas paródicas que pueden contribuir hasta con un poco de buen humor y con una crítica que refresca el debate en las redes, también se cometieron suplantación de identidad en algunos casos y en otros la atribución de contenidos falsos a cuentas verdaderas. Es decir, que si yo leí una cuenta que decía
en el recuento gana Andrés Manuel López Obrador y se lo atribuían a IFE México. Claro, si yo le daba clic a IFE México, la cuenta sí existe. Nada más que si yo reviso el timeline de la cuenta del IFE México, jamás se dijo eso. No sé si me explico. Entonces, la desinformación que ha habido por varias vías: por un lado la suplantación de identidad, por el otro la atribución de contenidos falsos a fuentes reales. Esto implica, yo decía Jorge, y por eso terminaría, por un lado, con un uso responsable de las instituciones de su comunicación que pasa por ser claro en cuáles son sus contenidos de los que asume su responsabilidad y ser claros en los contenidos de los que se deslindan las instituciones en las redes sociales. Porque es irresponsable permitir que actores que se ostentan como vinculados con una campaña sean los emisores de discursos de descalificación o de violencia hacia otros sin que exista un deslinde por parte de la institución. No, si alguien dice yo trabajo para la campaña de proyecto tal y me la paso agrediendo a periodistas, esa responsabilidad se extiende, mientras no hay un deslinde, a aquellos actores. Y no estoy hablando de un usuario que tiene 20 followers y que tampoco se trata de obligar a las instituciones a estar monitoreando absolutamente todo. Estamos hablando de actores que tienen 50.000, 60.000 seguidores que se presentan como vinculados a una institución. Los llamados tweet stars, ¿no? Claro, los llamados tweet stars, figuras que tienen un peso relevante en la tuitosfera y que tienen una responsabilidad ellos y los actores que no se deslindan de ellos. Y por último, ejemplos de ese caso. Caso de Enrique Aquino pienso como uno de los actores que mantiene una presencia constante, cercana a la campaña del PRI, sin que entienda que tenga una vinculación formal, digamos, con el equipo de campaña, y había otros para los otros partidos también casos similares, digamos, ¿no? Y Jan Kerso, en el caso de la campaña con mensajes que se atribuía él como cercano a la campaña del PAN, sin que el PAN ningún otro lo conociera o parte de su campaña, y otras cuentas parecidas. Y por último yo diría, este proceso deja lecciones para las instituciones en cuanto al manejo de su información y su presencia en las redes sociales, pero también deja experiencias para los usuarios de las redes sociales, que tenemos que ser más críticos en cómo consumimos, procesamos y redistribuimos la información. En el entendido de que en las redes sociales los usuarios no somos consumidores pasivos, sino somos parte de un ecosistema de información. Los usuarios somos responsables ante los que nos siguen. Y en esa medida tenemos que aprender a ver qué controles aplicamos como usuarios de información de lo que estamos consumiendo y estamos circulando. Por último, ahora sí, las redes sociales no son como Las Vegas. Lo que pasa en las redes sociales no se queda en las redes sociales. Y uno de los elementos claros de este proceso electoral es que lo que se está transformando no son las redes sociales ni Internet, sino el ecosistema de la información. De tal suerte que lo que empieza en una plataforma tiene altas posibilidades de terminar en todas las demás. Lo que empieza en Twitter con frecuencia llega a la radio, llega a la tele, llega a la prensa. Y lo que se hable en la tele con frecuencia se convierte en objeto de conversación en las redes sociales, y esa conversación después llega otra vez a los espacios como los portales de noticias. Por eso, más allá del fenómeno cuantitativo, más allá de la discusión de cuántas personas participan en el fenómeno, por los efectos que tiene en el ecosistema informativo, no podemos seguir tratando las redes sociales como un objeto de discusión y de análisis menor al que tienen los medios de comunicación tradicionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario Campos, miembro del Consejo y además, como todos lo conocen, conductor del noticiero estelar del Instituto Mexicano de la Radio. Nos han pedido el uso de la palabra el director de Notimex, el maestro Héctor Villarreal, Julián Andrade, de Efecto TV, La Razón. Por allá, ¿quién? No, ¿sí? Bueno, no, yo quiero hacer una pregunta, de las Muy bien, entonces ellos. Bueno, yo también un comentario, una pregunta, gracias. Bueno, yo creo que es cierto esto último que comenta Mario, esencialmente en cuanto a la penetración o la dimensión en el aprovechamiento de las redes. Pienso que los medios
el caso de Notimex y evidentemente otros medios también hemos tenido que es un sector ciertamente representativo. En muchos casos yo sí sigo planteamiento que hace, es mayor en número que los lectores de periódicos muy probablemente, y que de alguna manera los asuntos, los temas, las preocupaciones o las agendas que se están dirimiendo en las redes son incluso para los medios tradicionales agendas que hay que tomar en cuenta, es decir, claramente no se pueden desestimar. En ese sentido, yo tengo la impresión de que con todo esto de lo que están ustedes comentando, sin embargo, no hemos tenido un efecto explosivo de desinformación. Por lo tanto, significa que los medios y los ciudadanos usuarios de las redes, de alguna u otra manera estamos teniendo filtros que están en mayor o menor grado, pero siendo eficaces. Yo creo que sería bueno a lo mejor intercambiar eso, que el observatorio diera cuenta de ello. Es importante decir que la ciudadanía no está completamente a merced de campañas interesadas de desinformación, sino que hay una capacidad crítica de la audiencia y de los medios para tamizar todo eso que está ahí y escoger qué es real. Nosotros como agencia vemos muchos temas, muchos actores, muchas cuentas diciendo muchas cosas, y hemos ido, como el resto de los medios, desarrollando filtros para identificar lo que es información que nos puede dar indicios de veracidad o lo que no. Y por último, de esto que comentaba Regina, de algunas confusiones que ciertamente se han dado, a mí me parece que hay un planteamiento que es importante, mejor dicho, será el observatorio. Yo creo que tiene, en mi opinión, que ser claro que el observatorio no es una instancia ante la cual se denuncian, o una suerte de instancia jurisdiccional que decide qué es verdad, qué es falso, qué es una campaña de información o qué es una campaña de odio. O sea, no puede, ni debe, ni asumo que no se está planteando tal condición. Y tal vez eso ha generado un poco de confusión. En todo caso, nosotros como medio, lo que hemos visto es al observatorio más como lo último que subrayabas tú misma, Regina, como un intermediario, un enlace entre los propios ciudadanos, alguien que está aportando sus observaciones de lo que está pasando en las redes, pero creo que la confusión se pudo generar más en la idea de que se planteara a OMCIM como ya en el último de los excesos, como una especie de tribunal de lo que está bien, de lo que está mal, de los que están en lo correcto, de lo que están en lo incorrecto. Yo creo que es importante, yo tengo claro que no es el caso, y creo que es importante subrayar eso, porque de otra manera sí se desnaturaliza completamente la función del observatorio, que además tiene un carácter ciudadano y que tiene un carácter independiente. Muchas gracias. Julián. Gracias. Yo solo añadiría que una cosa que me parece bastante relevante e interesante que sí podemos hacer, ya se dice aquí que en las redes probablemente hay más lectores que en los diarios, que en los medios de comunicación tradicionales, pero creo que sí, la responsabilidad de los medios aquí es muy importante, porque sí se genera ese tipo de filtros. La gente, sospecho, sigue acudiendo, aunque sea en la red, a los medios tradicionales, a quienes dan mensajes claros, a quienes tienen solidez informativa, y bueno, la discusión sobre el futuro del periodismo es ardua, pero creo que cuando vemos lo que ocurre en las redes sociales, me queda claro que no sé dónde vamos a estar los periodistas, no sé dónde van a estar ni cómo los medios, pero van a ser necesarios. Van a ser necesarios porque esa cantidad de mensajes sin una modulación adecuada, lo que generan es confusión y a veces cosas inclusive peores. Entonces creo que una de las lecciones de esta primera campaña, como decía, primera lección, como decía Mario, en la que las redes sociales tienen un papel realmente importante, están presentes, es justo esa, ¿no? Que la sociedad también sepa que tiene a quién acudir a la hora de certificar los mensajes. La información requiere de un trabajo, requiere de análisis, requiere de contexto, y eso es lo que hacen los medios de comunicación, y están presentes o por sus plataformas, o por sus cuentas, o los propios periodistas, y creo que ahí tenemos una tarea grande, que seguimos teniendo, inclusive ahora lo vemos, ¿no? Si no hubiera modulación,
pensaríamos que tenemos una elección de hace 40 años, ¿no? Lo cual no es tampoco así. Entonces, bueno, es importante que vayamos mandando el mensaje de que, bueno, hay información de calidad, búsquenla, ¿no? Yo solo quisiera apuntar eso, y creo que aquí el observatorio, pues, fue una herramienta fundamental para irnos diciendo cómo iba el pulso en la red y por dónde había que poner el ojo para bien y para mal. Gracias, Julián. Gracias, Héctor. Cerramos esta primera ronda con Elizabeth Velasco de La Jornada, por favor. Bueno, muchísimas gracias, pero más que observaciones, yo tengo muchísimas dudas, ¿no? Porque para mí todo esto del uso de las redes en los procesos electorales es algo muy novedoso. Y lo que hemos visto, o bueno, al menos en ese contacto que tenemos, quizás no tan profundo como ustedes que lo han estado estudiando, es que sirve efectivamente para denunciar cosas que están pasando en el momento. Y ustedes que fueron los observadores del proceso electoral, quisiera saber qué tanto sirvieron estas redes sociales, porque al final de cuentas son ojos de los ciudadanos que nos están diciendo desde donde están qué es lo que está pasando, qué tanto sirvieron para denunciar irregularidades del comportamiento de las redes, teniendo instrumentos también muy precisos para observar de manera cuantitativa lo que sucede, pero también habiendo desarrollado una metodología para observar con mayor detalle ciertas conversaciones entre políticos, por ejemplo, que ese es un espacio muy interesante que se da en Twitter. O sea, los políticos se ponen a pelearse entre ellos en Twitter, entonces es interesante recuperar ese tipo de intercambios, o de los políticos con los periodistas, o de los periodistas entre ellos mismos, o de los periodistas y los políticos con los ciudadanos. Esa parte es muy enriquecedora, esa parte existe y esa parte hay que rescatar. Y esto es parte de lo que ha sido el trabajo tradicional del observatorio desde mucho antes de que estuviera esta parte del programa que estamos siguiendo con el financiamiento de Naciones Unidas y del IFE y del Tribunal Electoral. Entonces, el UNCIT desde luego no es la instancia donde se van a hacer las denuncias, ni somos un tribunal, o sea, para nada. Somos un espacio de interacción, de interlocución, que también nos hemos ganado el respeto de algunas autoridades, el respeto de algunos medios, para que en un momento dado, si algunos ciudadanos nos hacen ver que una nota de un medio está mal, pues nosotros podamos ser el conducto de interlocución con el medio para ver pues, si le cambia, o para que nos explique también cuál es su criterio editorial, que casi siempre ese es el planteamiento del observatorio, el preguntar cuál es el criterio editorial para manejar sociales en términos de las denuncias. Es que se abrieron muchos sitios donde se pedía a los usuarios de las redes sociales que hicieran denuncias o que hubiera fotografías, que subieran toda esta información. Lo que nos dimos cuenta es que muchos de estos sitios que abrieron no funcionaron al 100%. Funcionaban a veces de manera parcial, no era fácil de pronto subir fotografías, había momentos en que se caían estos sitios. También hubo cuestiones de ciudadanos, ¿no? Y tampoco funcionaron. Eso fue lo que nos dimos cuenta. No ha habido como resultados en este sentido. Creo que muchos de los usuarios tampoco sabían de pronto mecanismos para poder hacer estas denuncias, ¿no? O sea, hay toda una serie de pasos para hacerlo, incluso no nada más en las redes sociales, sino afuera. Vimos que hay grupos focalizados en
las redes sociales actualmente que están manejando la información. Hay usuarios que están que sacan fotografías de pronto en Facebook o en Twitter. Hay fotografías de boletas. Sin embargo, lo que hemos observado es que son las mismas boletas. No hay tanta información, o sea, no hay tantos usuarios que de pronto hayan subido fotografías de boletas. De pronto las imágenes o las mismas fotografías son las mismas y empiezan a girar, empiezan a darle la vuelta a las redes y los mismos usuarios las van replicando. Entonces de pronto tenemos una fotografía de las sábanas y es la misma que tienes todo el tiempo. Exacto, entonces no es que haya tanto realmente, sino que es la misma información que se empieza a reciclar y empieza a dar vueltas, y esto es una de las características que hemos visto. Yo creo que en la medida en que informemos a la gente de esto que está sucediendo y la gente pueda discernir entre esa información que realmente es verdadera y la información que no es verdadera, bueno, podemos ser, como comentaba, mucho más responsables de estos canales que son tan horizontales. Solo agregaría algo. Una pregunta recurrente es si son confiables o no las redes sociales como fuentes de información. ¿Son confiables los periódicos? ¿Es confiable la televisión? Depende cuál. Porque no podríamos poner a todos los periódicos o a todos los periodistas o a todos los canales de televisión en el mismo saco. Lo mismo ocurre en las redes sociales. Twitter en sí mismo no es confiable o no es confiable. Depende del usuario que está detrás de esa cuenta qué tan confiable resulta. Ahí lo decía Julián hace rato, es cierto. De pronto algunos medios son espacios de distribuir información para distribuir información confiable, aunque sabemos que tampoco es necesariamente garantía porque lo dice un medio es necesariamente cierto. Pero lo mismo pasa con los usuarios que se van construyendo credibilidad. Yo puedo decir, hay usuarios que se publican una foto y me dicen, esto pasó en Monterrey, en tal casilla. Yo le creo porque tengo una relación de confianza con ese tuitero, porque sé cuál es la trayectoria de información que ha manejado. Idealmente hasta porque sé quién es, hasta cómo se llama y dónde vive su foto, etc. ¿no? Entonces, coincidiría con Jorge en ese sentido. Es cierto, lo que aumenta las redes sociales es la idea del Big Brother, en el entendido de que todos tenemos una cámara de foto y de video en la bolsa. Entonces, es fácil que los usuarios, que no son otra cosa más que los ciudadanos, ganen a los medios tradicionales en la oportunidad. Porque siempre sabemos por ahí que hay un ciudadano donde se cayó el avión o el helicóptero que un periodista, por pura probabilidad, ¿no? Y es relativamente, es cada vez más fácil y económico que ese ciudadano pueda tomar una foto y la pueda compartir. A partir de ahí entran una serie de elementos adicionales como los que planteábamos ya. El contexto. Ahí, por ejemplo, si pueden ver una foto de un grupo de personas que mandan unas boletas. Yo he visto la foto circular varias veces. A la fecha nadie me puede decir dónde es. Si es en esta elección, es una elección pasada. Si fue antes de la elección o después de la elección. Entonces, esos son el tipo de elementos que ahí sí, pues, la ausencia de garantías nos obliga a tomar por placer las instituciones. Los montajes pueden ser. Los montajes pueden ser. Nada más también una precisión. De las cosas que nosotros observamos en ONCIN, pues justamente también no solo la influencia que pudieran tener estas cuentas falsas o estas cuentas paródicas o apócrifas, sino también el uso que en cierto momento le dieron algunos políticos. Cuando el político pone su credibilidad detrás de una información que es paródica y no le advierte a la gente que está utilizando una parodia, la responsabilidad de generar desinformación es del político, y quienes tienen que cuidar su credibilidad son los políticos, son las instituciones, somos todos nosotros como usuarios. Si estamos reproduciendo cosas falsas,
pues entonces nosotros tenemos que hacernos responsables de esas cosas falsas. El ONCIM no puede demandar castigos para nadie, ni se trata de eso, pero sí puede pedir una explicación de por qué están difundiendo esa información sin tomar en cuenta el derecho de sus seguidores a estar bien informados. Daniela de La Razón. Daniela. Sí, buenos días. Mi pregunta es, ¿qué tipo de restricciones deberían de haber en las redes sociales o si sería necesario restricciones? Y si tienen registrado qué partido o candidato ha recibido más agresiones vía Twitter. Gracias. A ver, una más, por favor. Una pregunta más. Su nombre, por favor. Soy Isabel Rodríguez de Noticias. Muy buenos días. Sí, yo tengo dos preguntas también. Dentro de toda esta observación que hicieron, ¿cuánto fue el porcentaje que consideran ustedes que se tomó el tema político en las redes sociales? Porque las redes sociales son más bien como para cuartos de chismes, sin embargo fue un ente muy importante todo lo que se comentó. Y si ustedes considerarían que fue fundamental o no sé cómo influiría para la decisión electoral de los ciudadanos en estas redes sociales. Gracias. ¿Alguien más? De una vez. Está el micrófono allá. Juan Carlos González, de Canal Judicial. Va en ese sentido, pero yo creo que un poco más directo. ¿A quién benefició o a quién perjudicó más estas campañas? Es lo que comentan ustedes, campañas negativas o desinformación de los candidatos presidenciales. Si tienen ese dato. Muy bien. Creo que tenemos a alguien más del otro lado. Alfonso Zavala, de Maya Comunicación. Bueno, no sé si tendrán conocimiento de una aplicación que sacaron en Facebook, que era, el fin era cortar las sábanas, una por una se hacía una publicidad viral y cada usuario recibía la petición de comprar una sábana. Es una aplicación donde son muy sencillas, se ingresaban los datos y bueno, pues a mí me pareció como una forma pues inteligente, ¿no? de difundirla y en sí la aplicación me pareció muy inteligente. No sé si tengan conocimiento y qué tanta credibilidad, en caso de que la conozcan, qué tanta credibilidad piensan ustedes que tenga esto. Sí. Por favor, Regina, Jorge, Mario. Ahí está el... Bueno, en el caso de la pregunta de las regulaciones hacia Internet, pues definitivamente nosotros no estamos a favor de que se regulen las redes. Son espacios de libertad de expresión, espacios que fomentan la democracia, no deberían de ser regulados. Nosotros apostamos por la autorregulación, los mismos usuarios en el ejercicio de la interacción en las redes sociales. Pues creo que nos estamos dando cuenta de cómo funcionan, creo que se han sentado nuevas maneras de comunicarse y de interactuar socialmente, ¿no? Hay incluso dentro de las mismas redes sociales normas de convivencia, y esas normas de convivencia entre todos los usuarios se tienen que ir afinando poco a poco. Hay canales para que los mismos usuarios puedan hacer denuncias. Los mismos usuarios de pronto expresan su hartazgo o se quejan ante informaciones que no son reales o los abusos o los excesos. Creo que se ha avanzado mucho en ese sentido. Y en el otro lado, la otra pregunta, ¿quién ha recibido más a lo largo de las campañas? ¿Quién recibió más agresiones? Hicimos un conteo a través de las herramientas que tenemos y esto está en la página, justamente, en parte de los monitoreos, está en la página de ONCIM. Analizamos los debates, por ejemplo, ¿no? Y en los debates el candidato que recibió más agresiones
porque se midió de pronto algún tipo de lenguaje de odio o algunas agresiones específicas. Con el Peña Nieto fue el candidato que más agresiones recibió. Después Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota y Juan. En ese orden, los números específicos están en la página, entonces si alguno está interesado pudiera consultar esos y todos los monitoreos de casos específicos que tuvimos a lo largo de la campaña. Antes de responder, nada más saludar a los amigos que nos siguen trayendo a través del chat de Lucín y que nos están dando las preguntas. Ahora las vamos a atender. Si quieres, de una vez, bueno, ahí está. A ver, respondo brevemente. ¿Influyeron las redes sociales en el proceso electoral? Sí. ¿Influyó la televisión? Sí. ¿Influyeron los periódicos? Sí. Los estudios de comunicación han demostrado que es imposible atribuir a una variable el resultado de un proceso electoral. Nadie puede dudar que la televisión es un factor, pero cito el trabajo de Raúl Trejo en el año 2000 con los spots. La Bastilla tuvo más presencia en medios que Vicente Fox y ganó Fox. ¿Eso nos llevaría a decir que la televisión no fue un factor? Claro que fue un factor. ¿En qué porcentaje? Me parecería muy aventurado señalarlo. Pero yo no entendería fenómenos como el Yo Soy 132, fenómenos como la crítica al arranque de la campaña de la Feria del Libro de Guadalajara, Peña Nieto, o el propio debate del Yo Soy 132, que me parece que son momentos relevantes, no sé si determinantes, creo que se vuelve determinante el acumulado en un solo hecho, pero tuvieron alguna influencia, sí, y como decía Víctor Telles, una de las personas que nos acompaña, que él cree que en este proceso electoral no fueron determinantes, pero en lo siguiente sí, es probable que dado el crecimiento de los usuarios para los próximos años, el peso de las redes sociales en los procesos electorales sea un fenómeno creciente, por las razones que ya hemos comentado acá, tanto por el fenómeno cuantitativo, es decir, por el número de personas que las utilizan, como por el fenómeno cualitativo, los efectos que las redes sociales tienen en todo el ecosistema de la información. Un poquito nada más sobre lo que está comentando Mario. A ver, yo creo que lo que se había estado viviendo en el OPSIM era hasta antes prácticamente de la erupción del más de 131 en las redes. Era una campaña fundamentalmente dominada desde los equipos, desde los propios equipos de campaña. Lo que se ve con esta introducción, y eso sí es un efecto real, es que sí hay un impacto en la agenda mediática y en el discurso y en el tipo de intercambios. Si eso fue determinante para el voto, pues no lo sabríamos todavía. Lo que sí es que cambia el rumbo, ¿no? Este debate, esta erupción en las redes sociales desde abajo, sí cambian los temas de la agenda, hace que los actores políticos se posicionen e incluso otras instituciones como el propio IFE respondan a estos intercambios y estos nuevos actores de la red. Bien. Pues yo voy a poner una interpretación personal que dejo como una propuesta de interpretación sobre la mesa. Yo he estado convencida desde el 2006, desde mi lectura del 2006, que las estrategias de propaganda negra, entendiendo propaganda negra esta que se dirige básicamente a denostar al adversario, a agredir al adversario, pero sobre todo a través de mentiras o medias verdades. Entonces, he entendido, o mi diagnóstico del 2006 fue que no hubo un triunfo de una propaganda negra. Esta idea de que Andrés Manuel López Obrador perdió porque había una propaganda negra que ganó, no comparto esa interpretación. Me parece que sí hubo una propaganda muy agresiva, una propaganda que generó desinformación,
pero que terminaba victimizándolo. ¿Qué sucedió? En el momento en que irrumpe la parte de calle Pichachalaca, entonces pues ya no funcionó esa parte de victimización. Entonces, no es que haya ganado la propaganda negra, sino que perdió quien no se mantuvo dentro de esta parte de victimización. Pongo este antecedente porque me da también los elementos para señalar que en esta campaña, pues la propaganda negra, la propaganda agresiva, también perdió. O sea, en el momento en que una candidata en el proceso interno fue víctima de una campaña muy agresiva, ganó el proceso interno. En el momento en que ya no es la víctima, sino que son otros quienes son víctimas de esta campaña negra o son percibidos como víctimas de esta parte muy agresiva, pues esa candidata ya no. Entonces, esto lo pongo sobre el tapete como una posible interpretación. Ahora, lo que yo recordaría, junto con Mario, es que no podemos considerar el fenómeno de las redes como algo aislado. O sea, sí tenemos que considerarlo como parte de las estrategias en donde se planeaban spots con X contenido, se planeaban discursos con X contenido, se planeaban debates con X contenido. Entonces, fueron las decisiones estratégicas de cada quien las que marcaron una campaña. Y entonces sí, yo siento que tendríamos que observar el fenómeno de las redes, sí desde un punto de vista individual, pero también desde un punto de vista más integral, como parte de las estrategias de campaña. Entonces, eso es lo que nos va a decir, y bueno, pues ya cada quien puede hacer distintas interpretaciones de qué tanta influencia tuvieron. O sea, pero no medirlo nada más en el sentido de en automático. Si yo logro colocar y posicionar el asunto de que un candidato va a ser el más agredido y el que va a tener más negativos, con eso lo voy a hacer perder la elección, pues fíjense que no. Bueno, eso es lo que observamos. Creo que ya no hay nadie más que quiera hacer preguntas, dudas, comentarios. Las preguntas tenemos falta alguna pregunta del streaming por internet. Sí, solamente sería la cultura de la comunicación que ponga a los usuarios como el centro, si hay una normatividad respecto a las redes sociales, hasta donde yo entiendo no existe, lo que me corrijan acá, el tema de los candidatos, las campañas no están reguladas por la autoridad electoral. Creo que meterse a esto, ya lo planteaba Jorge, desde el punto de vista de lo político, de lo democrático, me parece un riesgo ponerle trabas a la conversación ciudadana. Desde el punto de vista jurídico, me parece que podemos meternos en una tarea inacabable de andar persiguiendo quién es quién dijo qué cosa, salvo los delitos que ya estén configurados como delitos fuera de la red. Me decía Regina, las amenazas de muerte no se persiguen porque estén en Twitter, se persiguen porque son amenazas de muerte, ¿no? Y creo que ya tenemos un marco legal para eso. Si hubo denuncias de particulares, nos pregunta Claudia Guerrero, si hubo algún seguimiento de recopilación de denuncias que han recibido en el observatorio por parte de las particulares, y creo que son las preguntas que probablemente respondan. Bueno, sobre la parte de las denuncias de los particulares, pues sí tuvimos reportes en donde algunos particulares amenazaban de muerte a comunicadores. Entonces, pues esa parte pues no nos toca a nosotros realmente, no somos un tribunal, etcétera. Sin embargo, o sea, lo que hicimos fue pues pasárselas a los comunicadores que resultaban amenazados para que finalmente ellos tomaran la decisión. Creo que un trabajo muy interesante que yo quisiera reconocer, que quisiera darle la palabra a nuestra amiga y colaboradora de la oficina, Trinidad Ferreiro, es justamente lo que ella investigó en relación con la parte esta de qué se tiene que hacer
con este tipo de cosas, cómo se tienen que tratar. Por ejemplo, ayer, bueno, pues Joaquín López Dóriga estaba muy desesperado porque hackearon su cuenta y no sabía qué hacer, cuál es el procedimiento. Creo que sí nos toca todavía como medios investigar un poco más y facilitarle a la gente pues el poder quejarse y el poder cuando hay hackeos y este tipo de cosas, pues poder actuar. Y otra cosa también que quisiera apuntar antes de que cerremos es que tenemos que fortalecer nuestra cultura como audiencias críticas y como medios críticos en este sentido. Entonces, necesitamos pues preguntar, o sea, aquí está todo el debate de las encuestas. También, o sea, el IFE tenía abierto su página, un sitio especial, en donde estaba dando puntual seguimiento a las encuestadoras que no cumplieron con los requisitos y que no presentaron su metodología. Bueno, pues ayer a mí me sorprendía escuchar a uno de los encuestadores muy airado reclamarle las fallas a otros encuestadores, pero sin tener en cuenta que él era pues uno de los principales observados en relación a su metodología en la parte del IFE. Y me sorprendió todavía más que quien lo entrevistara pues tampoco se lo hiciera ver. Nos hace falta esta parte de fortalecer nuestra ciudadanía exigiendo la rendición de cuentas, saber que tenemos ese derecho a estar bien informados, saber que tenemos el derecho a pedirle a los políticos y a los medios de comunicación que nos expliquen cuáles son sus criterios para tomar decisiones. Entonces, pues yo nada más le pasaría la palabra a Trini, agradeciéndole muchísimo la publicación de sus trabajos, especialmente para el Observatorio de Medios, igual que le agradezco a Mario que nos haya acompañado en varios streamings, en varias reflexiones con trabajos específicos para el Observatorio de Medios, y les recuerdo que pues, este fin de semana cerraremos el plazo para recibir las colaboraciones para el premio ONCIM. Por favor, ayúdenos a difundir, que a los ciudadanos que hagan reflexiones sobre el trabajo que ha hecho ONCIM, sobre nuestros reportes, sobre las notas que ya les hayan gustado más, hay un premio de 10,000 pesos que logramos juntar para eso. Para los periodistas que también quieran contribuir en eso, bueno, pues también hay un premio. Entonces, Trini, pues nada más, si nos iluminas. ¿Sobre cuál? ¿Sobre el reporte de redes sociales? Bueno, sobre la parte del trabajo que tú hiciste de investigación sobre qué hay que hacer cuando pues, proliferan las cuentas apócrifas y qué tenemos un poco que hacer en ese sentido. Lo que pasó en Facebook, descubrimos una página que se dedicaba a lanzar mensajes de odio contra mujeres y a promover violaciones y golpizas contra chavas. Entonces lo que hicimos fue averiguar de qué manera juntamos un grupo de mujeres y dedicarnos a reportar, a entrar a la cuenta y reportarla constantemente. Tienes una manera de reportarla donde aparece tu logo, tu nombre, le aprietas, aparece una forma con el botón derecho, con el botón izquierdo aparece un menú, te metes a las opciones que te da el sistema y ahí puedes reportar la cuenta, y entre más gente reporte una cuenta, más rápido la cierran. A las horas la habían cerrado, al día siguiente la volvieron a abrir, la volvimos a reportar y la volvieron a cerrar. Igual me pasó, yo publico en mi página de Facebook, mi blog, y me topé con que un día ya no podía publicar mi blog porque estaba bloqueado. Entonces, igual lo reportas, igual dices, oiga, pues quiero publicar mi blog, es mío, es mi texto, y lo quiero publicar, y a las horas lo pude volver a publicar tranquilamente. Pero es un trabajo
de cada uno y pues de pedirle a tus contactos que hagan lo mismo. Si no están de acuerdo con lo que se está publicando, pues que se suman y que vayan y que también pidan que bloqueen o que te abran la cuenta. En todo caso, que fue lo que me pasó a mí. Twitter también lo tiene. El único problema es que tanto en Twitter como en Facebook está en inglés, tampoco es tan fácil, ¿no? Pero vaya, si se puede, lo haces en los dos y los dos te apoyan y te den la cuenta. Y también está la policía cibernética, que puedes ir y entrar a la página de la PGR o de la SS, pero ahorita, pero vaya, entras y hay una secretaria, hacer tu denuncia por internet de la policía cibernética y te apoyan y siguen la cuenta y sí le dan seguimiento porque sí le dan resultados, pues sí lo vimos. Y por lo que hace a las encuestas, sí es cierto, hay un seguimiento. Desde enero empezaron a publicar el resumen de las encuestas, casi más de 1000 encuestas por periodo, con un montón de retraso, porque por ejemplo en mayo todavía estaban recibiendo información de enero, información que habían pedido los consejeros en enero, pero pues que nadie había dicho, oiga, ¿por qué no nos han pasado la información de esto? Y lo cierto también es que publican los informes en PDF y te ponen una liga que dice, si quieres conocer los requisitos para la metodología de las encuestas, vete a esta liga. Y te ponen un documento en PDF que no puedes acceder de allí al otro documento, y si copias la liga y la pegas en el navegador, pues ya sale con algunos firulitos extraños que no te permiten navegar y no te dicen cuál es los requisitos. No es tan fácil verlo tampoco, ¿no? Eso sería, yo creo que una labor de todos, pedirle al IFE que nos lo haga más fácil y nos lo haga más navegable y no un documento de Excel, que es el resumen, que es un documento de Excel con más de 1000 páginas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias en nombre de la Universidad Iberoamericana, de la UNCIM. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber atendido esta conferencia. Está el reporte a su disposición, visiten por favor la página. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron aquí en el panel: Pepe Carreño, Jorge, Mario, Regina, desde luego a todos ustedes. Julián, muchas gracias. Héctor, muy buenas tardes a todos.